digamos, una serie de tareas que le vamos a dejar semana a semana. ¿Por qué? Porque las estrategias en sí no se van a aprender solamente en el desarrollo de la sesión, sino tiene que haber una continuidad o una práctica, ¿no? Como les menciono a veces a los pacientes, si tú no practicas las estrategias, no vas a recordar utilizarlas en el momento que necesitas hacerlo. Entonces, tiene que haber un monitoreo de sus tareas y también de las crisis, porque esto también puede ser algo recurrente que sucede en los pacientes, ¿no? Que suelen tener crisis de angustia o crisis emocionales, los cuales en muchos casos los llevan a conductas impulsivas, por ejemplo, como las autolesiones o conductas suicidas, ¿no? Que también tenemos que estar monitoreando porque puede haber también, digamos, algún atentado suicida o alguna cosa más que puede hacer que tenga crisis emocionales. No también hay que considerar el trabajo coordinado porque sería cuando en cuanto a las intervenciones cognitivo-audiovisuales, vamos a hablar más todo de las terapias de la generación, corresponde a mí más mis colegas van a hablar acerca de las terapias de tercera generación para el tratamiento del TLP, ¿no? Y las dos terapias que se utilizan comúnmente o que digamos no hacemos toda sustancia en el tratamiento del TLP es la terapia cognitivo-DP y la terapia del sistema social, que son las que más se utilizan. Porque cuando hablamos de terapias de segunda generación, en este caso, la terapia cognitivo-DP lo que busca es identificar patrones de pensamiento disfuncionales. Tu energía es la fuerza que valor le dará a mi corazón. Sobre los demás y el mundo y el pensamiento no te rindas, sé que la podrás encontrar. Si buscas en tu interior, lograrás cumplir tus sueños hasta el final. Confiando siempre en ti, el mundo te dará su luz. Sigue así. Soñaré que existe un lugar mejor, que veré vivir siempre con amor. Escucha, siempre estoy aquí, te doy mi amistad. Que no se inunda tu corazón, lo guiará tu alma y tu razón. Confía en tu camino, está en tu destino, la gloria por fin tendrás, lo mostrarás. Pero también señala que la lectura terapéutica es importante para este tipo de casos, porque el paciente va a, digamos, a escuchar, a poder considerar lo que nosotros vamos a decir acerca de su comportamiento, siempre y cuando haya una adecuada alianza terapéutica. Las tinieblas en tu cuerpo quieren entrar. Tenemos que tratar de salir de la corriente. Y no te rindas, sé que las podrás derrotar. Hazlo con decisión. No existirán cadenas que puedan encerrar lo que hay dentro de ti. La libertad es tuya al fin. Óyelo. Correré más fuerte que el viento, volaré a lo alto del cielo. Siempre voy a estar, ya lo verás. Hallarás pureza en tu corazón, la pasión será nuestro guía. Ya no tengas miedo, contigo estaremos, la gloria por fin tendrás, amor mostrarás. El esquema de falta de amor, individual, un órgano de ver el control institucional, la cultura, la confianza, los estados de escasa autodisciplina, la prevención. Viviré mis días con emoción, cuidaré de aquellos que amo. Escucha, siempre estoy aquí, te doy mi amistad. Destruiré barreras en mi interior, venceré por siempre mis miedos. Un suave latido, tu corazón me dará valor de verdad.
Entonces, ¿cuáles son las técnicas que yo les usamos? Técnicas de psicodirección, como les decía, para las prácticas, sobre los mecanismos automáticos nervios. También utilizamos los ciclos de pensamiento, ¿no? Que es la reestructuración cognitiva, que es la técnica básica para modificar distorsiones, esquemas cognitivos distorsionados. El trabajo en creencias nucleares sobre abandono y o valor personal. Siguiente, por favor. Luego también tenemos técnicas conductuales. Trabajamos en dirección conductual orientada a valores, evolución interoceptiva, situacional a disparadores, seguro. Volvemos a empezar, la historia se escribirá de nuevo a enorme velocidad. No sé bien. Para el trauma, ¿no? Teñirse tú verás, del ojo la tierra hasta su entraña. Salvarla todos debemos con valor. Para eso fue inerte luce hoy. Llevamos adentro un héroe dormido, levántalo. Atravesemos con decisión hasta un lejano confín. Difícil senda sin temer, mirando fijo sin desfallecer. Que los latidos del corazón quemen su pecho con ardor. Aquel mañana que se olvidó, volvamos todos a recuperar en la batalla que va a iniciar. Son terapias basadas en evidencia que tener claro esto. Lo dicho es realidad. Te digo, no hay que jugar con fuego. La Tierra es mi planeta, el mejor. También señala en cuanto No a debe morir, merece lo mejor. Debemos cuidarla, despierta sin miedo, hagámoslo. Atravesemos con decisión hasta un lejano confín. Difícil senda sin temer, mirando fijo sin desfallecer. Que los latidos del corazón quemen su pecho con ardor. Aquel mañana que se olvidó, volvamos todos a recuperar en la batalla que va a iniciar. Un programa, un plan de tratamiento que incluya diversas técnicas, no tanto de segunda como de tercera generación, y así pueda ser más eficaz el tratamiento, ¿no? Entonces tenemos efectos mayores cuando el tratamiento es estructurado, con diferentes actividades, y también tiene que haber seguimiento, ¿no? Como ya hay la posibilidad de que haya recaídas en el tiempo. Después de que han terminado la fase de aprendizaje, vemos que hay una que ha logrado estabilidad emocional. Atravesemos con decisión hasta un lejano confín. Difícil senda sin temer, mirando fijo sin desfallecer. Atravesemos con decisión hasta un lejano confín. Difícil senda sin temer, mirando fijo sin desfallecer. Que los latidos del corazón quemen su pecho con ardor. Aquel mañana que se olvidó, volvamos todos a recuperar en la batalla que va a iniciar. Para lograr un mucho más eficaz para poder prevenir el daño. Bien, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por la atención y bueno, voy a dar pase a otros compañeros para que puedan ver. Gracias.
damos pase al licenciado Juan Francisco Vega Rocha, que nos va a hablar sobre el ACT y el abordaje del trastorno de identidad personal. Lo recibimos con aplausos. El tren que va hacia el mañana, perfecto, no está su camino. No, así ya no puede seguir, se quedará justo aquí. Siempre tomados de la mano, voy a juntos hay que más o terminar. menos tratar un poco de Sí, cuando conservamos la fe, básicamente un poco creamos un gran poder. Por siempre, cada ocasión, compartimos una conexión. Por siempre, en cualquier lugar, libres podemos volar. Por siempre, cada ocasión, conservamos los lazos de unión. Sin duda, nadie podrá vivir en la soledad. la terapia mucho para que no la conozcan y luego voy a pasar un poco Aquella triste melodía se irá desvaneciendo. Ya basta de tanto suspirar, nunca te debes rendir. Podríamos comunicarnos si cantamos lo que necesitamos es un poco lo que dice tu sonrisa invencible es, si hay algo que nada la puede borrar. Por siempre, cada ocasión, entregamos nuestro corazón. Por siempre, en todo lugar, tu rostro yo quiero ver. Por siempre, cada ocasión, nuestras voces se van a escuchar. Sin duda, conseguirás vencer la debilidad. Creador o la persona más consolidada o a la gente de base de datos publica habla un poco acerca del coraje y ya llevando dentro de todo esta y básicamente Por siempre, cada ocasión, compartimos una conexión. Por siempre, a todo lugar, libres podemos volar. Por siempre, cada ocasión, conservamos los lazos de unión. Sin duda, nadie podrá vivir en la soledad. Por siempre, cada ocasión, entregamos nuestro corazón. Por siempre, en todo lugar, tu rostro yo quiero ver. Por siempre, cada ocasión, nuestras voces se van a escuchar. Sin duda, conseguirás vencer la debilidad. procesos ligados un poco a procesos vinculados a yo como jugador, okay, que está muy vinculado un poco a mindfulness también. La parte de los procesos vinculados a la identificación de direcciones valiosas, de aquello que llamamos como los valores, ¿no? Y las acciones comprometidas o básicamente todos aquellos componentes o conductas que se orientan hacia esta. Estos son procesos que necesitan para poder El tren que va hacia el mañana, terapia complejo no está su no está estructurada camino. No, así ya no puede seguir, se quedará justo aquí. Tomados de
de la mano. porque de alguna manera lo que Todos hay que terminar. la revolución, Sí, cuando conservamos la fe, creamos un gran poder. ¿ok? Por eso, no hay Por siempre, cada ocasión, compartimos una conexión. Por siempre, en cualquier lugar, libres podemos volar. Por siempre, cada ocasión, conservamos los lazos de unión. Sin duda, nadie podrá vivir en la soledad. más que de repente tener esta profunda tener pero de alguna manera hay que explicarlo. Aquella triste melodía se irá desvaneciendo. Ya basta de tanto suspirar. Si no, Nunca te debes rendir. Podríamos comunicarnos si cantamos todos juntos. Y tu sonrisa invencible es, nada la puede borrar. En población Por siempre, cada ocasión, entregamos nuestro corazón. Por siempre, en todo lugar, tu rostro yo quiero ver. Por siempre, cada ocasión, nuestras voces se van a escuchar. Sin duda, conseguirás vencer la debilidad. estar como cualquier otra oportunidad de evaluar nosotros el problema que va a valer tratar de dar cuenta de la persona y es donde viene un poco el punto central que ya últimamente hace un poco de Por siempre, cada ocasión, compartimos una conexión. Por siempre, a todo lugar, libres podremos volar. Por siempre, cada ocasión, conservamos los lazos de unión. Sin duda, nadie podrá vivir en la soledad. Por siempre, cada ocasión, entregamos nuestro corazón. Por siempre, en todo lugar, tu rostro yo quiero ver. Por siempre, cada ocasión, nuestras voces se van a escuchar. Sin duda, conseguirás vencer la debilidad. Pero no normalmente va un poco de trastorno por inflexibilidad, pero eso se ha dejado de lado y ahora se ha cambiado por este concepto de inflexibilidad psicológica. ¿Qué es la inflexibilidad psicológica? Básicamente es algo muy similar a la evitación experiencial, que son conductas asociadas a contaminar con el malestar, ¿okay? O aquellas experiencias de manera entonces, eso es un poco lo que hay que tener en cuenta. ¿Okay? Es una terapia que va a usar técnicas principalmente propias de modelos conceptuales, toda la gama de técnicas conceptuales para la pero también se usan técnicas asociadas por ejemplo, las técnicas vinculadas a todas las escucha tu corazón como grita toda voz. Lo que menciona es no perder. No hay que dudarlo. Solo pelea y ya está. Lo lograrás. Nadie puede más que solo hazlo sin huir. En el mañana ahora hay sí, que pensar. dándoles un poco este preámbulo Es el momento. Realiza lo que hay que hacer. Debes luchar. En tu mano podrás notar. Si lo intentas
puertas, dale mucha fuerza. Piensa en ti, escucha a tu corazón. Consigue romperlo, peleando hay que iniciarlo. En el futuro hay que pensar. Confía en ti mismo, no debes dudarlo. Es la hora de empezar. Hay que luchar. No es algo que Cuando no puedas seguir y tus piernas tiemblen ya, siente los ojos de quien cree. Normalmente lo hay, pero hay Tienes amigos, ellos te dan su amistad y su valor. Pero como es Oye al viento pregonar esta historia que nació, un gran mañana que empezará. Abre la puerta, confianza debes tener, hay que luchar. Hoy tus sueños se hacen realidad. Dale fuerza que tu ser despierta para triunfar. Escucha a tu corazón. Consigue romperlo, peleando hay que iniciarlo. En el futuro hay que pensar. Confía en ti mismo, no debes dudarlo. Es la hora de empezar. Hay que luchar. Es que se observaron mejorías, principalmente del grupo que combinó app más el tratamiento visual en comparación con el tratamiento visual solamente. El tratamiento visual era destinado a una persona que manejara el caso y había tratamientos farmacológicos, consultas periódicas con psiquiatría y con tratamiento visual. A eso se le sumó el factor de una intervención real, basada grupal y de doble. Consigue romperlo, peleando hay que iniciarlo. En el futuro hay que pensar. Confía en ti mismo, no debes dudarlo. Es la hora de empezar. Consigue romperlo, peleando hay que iniciarlo. En el futuro hay que pensar. Confía en ti mismo, no debes dudarlo. Es la hora de empezar. Hay que luchar. Educación emocional, va a haber una mejoría en la aceptación emocional y obviamente los procesos de ACT aparecieron, al menos en este estudio, como mediadores. Si es que quieres ser tan bueno, si lo sueñas de verdad, inténtalo, empiézalo, seguro y velo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué sería lo en contra? Esta es una intervención psicoterapia. Yo no hacía la tarea jamás, pero eso se ha quedado detrás. Todo comenzó por curiosidad, porque yo quiero entenderlo todo. En todas partes tropecé, fue doloroso, yo lo sé bien cómo te sientes. Algo interior me impulsó y volví a estar de pie, tomé la oportunidad. Funciona más como Sueña siempre, sueña el grupo de habilidades, ¿no? Pero en este caso incluso en un formato mucho más cortito, mucho más pequeño. Uso de instrumentos, como les dije, que se enfocan en la reducción sintomática y no en el funcionamiento en general, que es algo que, como les digo, ACT no traquea reducción sintomática, sino traquea principalmente funcionamiento en general, ¿no? Que tanto la persona siente que a pesar de que experimenta ansiedad, de que experimenta tristeza o una emoción negativa muy fuerte o pensamientos negativos constantes, que tanto se mueve hacia las direcciones que quiere. Y obviamente las muestras son menores de 25 participantes en ambos grupos, tanto el control como el experimental, con lo cual de alguna manera es difícil hacer generalizaciones en este tipo de muestras tan pequeñas y sobre todo habiendo sido un estudio piloto, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco que hay limitaciones. No es que haya estudios abundantes y hay un solo estudio piloto,
Sin embargo, hay como de repente ciertos componentes que podríamos valorar un poco como parte de el abordaje para el TLP que pues, sí podrían funcionar. Y básicamente esta es la revisión sistemática que les mencionaba, que es básicamente de aceptación y compromiso en conducta suicida. Es una revisión sistemática que toma en cuenta 3 estudios, 7 cuasi experimental, 4 estudios clínicos aleatorizados y 2 estudios de caso. Y vamos a ver algunos apuntes relevantes en cuanto a esto, ¿no? A favor está que hay una disminución, por ejemplo, estadísticamente significativa de la ideación suicida en los resultados, si recopilamos los resultados de los 3 estudios, y de factores asociados al suicidio, como la desesperanza. Vemos que, al menos en ese sentido, el tema de la desesperanza parece ser un factor que disminuye notablemente con las intervenciones de ACT, lo cual podría ser útil si pensamos un poco en que normalmente la mayoría de consultantes que a veces tienen TLP vienen bastante desesperanzados porque vienen de años de tratamientos crónicos y de tratamientos constantes y años de mucha sintomatología crónica también. Entonces la desesperanza se instala fácilmente en este tipo de escenarios. Hay una correlación significativa entre la disminución de la ideación suicida y el incremento de la flexibilidad psicológica, así como la disminución de la evitación experiencial. Eso quiere decir que a medida que la persona disminuye la ideación suicida, también es notable la disminución de la evitación experiencial y por ende un incremento de la flexibilidad psicológica que les había mencionado previamente. Y bueno, algo que puede ser en contra es que hay disparidad de diseños de los estudios, ¿no? Son 7 estudios experimentales, 4 ECA, o sea, estudios clínicos aleatorizados, que sería lo ideal, y 2 estudios de caso, ¿no? Lo que hace un poco difícil también la comparación de tratamientos, así como determinar la implicancia un poco de las variables asociadas en la reducción de la conducta suicida. Falta de datos sobre los procesos de cambio de los estudios, con lo que es difícil saber si los componentes fueron eficaces o se debe a la combinación con otros abordajes, porque muchos estudios combinan abordajes, por ejemplo, con DBT, con terapia centrada en la emoción. Entonces, es un poco complicado a veces saber qué es lo que contribuye al proceso de cambio. Falta más estudios en ese sentido. Y hay variabilidad en el tamaño muestral, ¿no? Y diversidad de poblaciones, lo cual es difícil generalizar. Como hay mucha disparidad en ese sentido, también es difícil generalizar sobre si realmente en qué poblaciones esto podría ser más útil. Aunque la mayoría de estudios en este estudio de acá o esta revisión sistemática son más veteranos de guerra, con lo cual podría ser un abordaje prometedor para ese tipo de población, ¿no? Que son veteranos de guerra. Entonces, eso es un poco lo que ofrece esta revisión sistemática en particular. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Uno es, la evidencia es insuficiente, es insuficiente para afirmar que AT es un abordaje que por sí solo pueda ser empleado en población de TLP. Eso incluso se lo digo a nivel de práctica clínica, porque una cosa es la investigación y otra cosa es lo que hay en el consultorio, que es completamente distinto. Entonces, a nivel de práctica clínica, incluso ACT no va a ser un tratamiento que por sí solo pueda manejar un caso donde haya un diagnóstico de trastorno límite de la personalidad, por la complejidad y la cronicidad a veces que puede haber. Sin embargo, ACT y la combinación con otros abordajes como DBT, por ejemplo, que es una combinación bastante usual, sí pueden ser una metodología provechosa en este tipo de población a nivel clínico. Sobre todo porque ACT y DBT comparten muchos componentes similares, quizá enfocados en diferentes aspectos, pero muchos componentes similares. Ya el doctor Eric hablará un poco más de DBT, así que esa parte se la dejo un poco más a él. Pero en general puede ser un abordaje prometedor de la conducta suicida, ¿no? O sea, como vemos, puede ayudar un poco en el abordaje de la conducta suicida, a pesar de que obviamente el tratamiento por excelencia dentro de la conducta suicida está dentro de lo que se haría dentro de DBT, ¿no? El protocolo del ERAM desarrollado por Marshall Ellis es un protocolo con bastante evidencia y bastante útil dentro del abordaje del manejo de riesgo suicida y de la conducta suicida. Entonces, a nivel de evidencia, esto es lo que tenemos.
A nivel clínico y de abordaje psicoterapéutico les podría decir que sí, hay ciertos componentes que pueden ayudar, por ejemplo, el tema de valores dentro de los procesos de ACT es una de las cosas que sí se puede incorporar dentro, por ejemplo, de DBT, y, y suele ser, por ejemplo, una de las cosas que dentro del estudio piloto que les mostré de ACT, en ese estudio piloto, por ejemplo, uno de los comentarios que señalan es que el término o este proceso de las direcciones valiosas fue una de las cosas que, si bien es cierto, más dificultaron a las consultantes con TLP o a los consultantes que tenían el diagnóstico de TLP, también fue de alguna manera una de las intervenciones que ayudó más en ese sentido. Entonces, algo que podemos ver es que hay ciertos componentes o ciertos procesos de arte que sí pueden ser provechosos en el abordaje del TLP, siempre y cuando los combinemos con otros abordajes que están mucho más, o que tienen una mayor evidencia, que están mucho más emparentados, como por ejemplo DBT o incluso TCC también. ¿Sí? Bueno, eso es un poquito lo que quería mostrarles y les agradezco un poco que me hayan podido escuchar. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí. Ah, ya, ok. Perdón. Para avanzar eso. Sí, por favor. Para avanzar eso. Que nos ha hablado sobre el enfoque de ACT y ahora continuando con las exposiciones, damos pase al doctor Eric Mendoza Chávez que nos va a hablar sobre el abordaje según la terapia dialéctico-conductual. Lo recibimos con fuertes aplausos. Buenas tardes, muchísimas gracias. Siempre es bonito volver a casa. Visualizar ha sido casi de mi casa. Me llevé muchas enseñanzas desde el punto de vista académico, profesional, personal. Siempre es grato venir y encontrar tantos amigos y tantas caras. Muy bien. Bueno, ya hemos estado hablando sobre TLP y hemos estado hablando bastante de diversos abordajes. El día de hoy yo voy a tratar de darles un poco un panorama general de lo que es DDT y un poquito también transmitirles un poco nuestra experiencia en función de lo que vemos en nuestro centro, ¿sí? A lo largo de los años que ya venimos haciendo DBT. Bueno, para quienes no la conocen, les presento a Marsha Linehan, ella es la creadora de la terapia, y haciendo un hilo con la mesa redonda, su primer libro a inicios de los años 90 se titula Terapia Cognitivo-Conductual para los desórdenes de personalidad borderline. ¿Sí? Luego ya se transforma, se convierte en conocemos como terapia dialéctica conductual. Entre 1991 y 2002, el equipo de Marshall Linehan hace principalmente cuatro estudios aleatorizados, controlados, en donde vamos a ver los resultados, se demuestra consistencia en la efectividad de DBT versus el tratamiento usual. Y ya entre 2002 y 2019, el equipo de Marshall Linehan sigue haciendo estos estudios, pero ya hay, digamos así, una explosión de diversos equipos alrededor del mundo con 12 estudios igual randomizados y controlados que replican el modelo y que por lo tanto también replican los resultados favorables. Con esto se demuestra que DBT es perfectamente aplicable y trasladable a diversas realidades. ¿Sí?
¿Qué encontraron en estos resultados? Principalmente estos 4 pilares. Eficacia en reducir autoagresiones y suicidio, eficacia en reducir las tasas de abandono de terapia, reducir también aquellas conductas que van a interferir o van a generar dificultades en el desarrollo de la terapia, no solamente de los consultantes, sino también de los familiares, y en general una mejora en la calidad de vida. Si hacemos un listado de estos principales resultados que son consistentes a lo largo del tiempo y en todos estos estudios, principalmente hay una disminución de conductas autolesivas y esto no solamente se mantiene durante el desarrollo del tratamiento, en promedio del tratamiento de DBT es de 12 meses, sino que además esto se puede ver en estudios consistentes luego a los 2 años, a los 4 años, a los 8 años, ¿sí? Progresivamente. También se ha visto una diferencia significativa en cuanto a los síntomas principales, lo que conocemos popularmente como criterios diagnósticos, que DBT lo reinterpreta como conductas problema, a partir del 4.º mes de tratamiento consistente. Hay una mejora en la adherencia, y aquí parece que estuviésemos repitiendo cuando decimos mejora en adherencia y más personas se mantienen en terapia, pero en realidad son complementarias. Mejora en adherencia significa que los consultantes se comprometen a cumplir el programa, tal cual en su estructura y tal cual en las estrategias que requiere cada sesión de desarrollo del programa. Y por supuesto, todo se sostiene a lo largo del tiempo, ¿sí? Las tasas de abandono se reducen. ¿Por qué? Porque más del 80% de los que reciben DBT van a permanecer en la terapia, ¿sí? Más allá del año de tratamiento. ¿Esto qué conlleva? A que haya menos días de hospitalización, con lo cual hay un impacto socioeconómico importante, y por supuesto la necesidad de que menos personas sean hospitalizadas o que acudan a los servicios de emergencia, porque DBT es un tratamiento netamente ambulatorio, ¿de acuerdo? No se va a ver muy bien esta parte, voy a apelar a su imaginación. Eso que ven ahí intenta hacer un pie de 3 componentes, son los componentes de DBT. DBT se sustenta en la psicología conductual, en la filosofía dialéctica y en las prácticas meditativas Zen. Estos 3 pilares van a desarrollar o van a permitir que se desarrolle una teoría explicativa, que es la teoría biosocial. Gracias. Y esta teoría biosocial, a su vez, va a decantar supuestos que son, digamos, buenas intenciones, son máximas que van a guiar todo el tratamiento. No voy a hablar de esos supuestos, obviamente, porque nos va a faltar el tiempo. Creo que se me... De esta teoría biosocial y de estos supuestos, la terapia dialéctica conductual reexplica un poco cómo se da el proceso de lo que conocemos como TLP y los criterios diagnósticos, y habla de lo que vamos a terminar utilizando como término general, que es el desorden en la regulación emocional o desregulación emocional. ¿De acuerdo? Y lo que intenta este panorama o esta concepción es entender que los consultantes tienen conductas que son problemáticas, porque es lo mejor que han aprendido de su entorno a lo largo del tiempo. Y utilizan estas conductas problemáticas para resolver los problemas cotidianos. ¿De acuerdo? Entonces, no hablamos tanto de criterios diagnósticos, no hablamos de síntomas y signos, sino hablamos de conductas problemáticas. Y lo que necesitamos hacer como parte del tratamiento, obviamente, es aprender y reforzar las habilidades necesarias que puedan reemplazar estas conductas problemáticas para resolver esos problemas. O sea, la terapia va a consistir en hacer un trueque de conductas problema por conductas habilidosas. Claro, suena sencillo, pero conlleva a que tengamos que hacer un equilibrio utilizando los conceptos de la dialéctica para poder equilibrar, ¿sí?, estrategias de aceptación y estrategias de cambio.
Y esto es parte de la danza que se da a lo largo de todo el proceso, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente lo que busca DBT es construir una vida que valga la pena ser vivida. Y el eje central de todo este proceso es la relación terapéutica. Y la relación terapéutica no solamente se refiere a la relación entre el consultante con su terapeuta, sino también se refiere al grupo de terapeutas que forman el equipo de tratamiento y que por supuesto permite que se pueda dar este. DBT tiene distintos componentes, es multicomponente, también le llamamos modos de tratamiento, y el primer modo es la terapia individual. La terapia individual tiene una duración de aproximadamente 50 minutos, una vez por semana, en el común de los casos. Muy raramente, en casos muy extremos, lo hacemos 2 veces por semana. Está el entrenamiento en habilidades, que es la terapia grupal, que es donde se da el proceso de aprendizaje de estas habilidades. Se hace una vez por semana. Tiene una duración aproximada de 2 horas a 2 horas y media. Está el coaching telefónico, que es una oportunidad para poder aplicar y generalizar las habilidades que se van enseñando en el grupo entre las sesiones. Es un poquito como apoyar al consultante para utilizar las habilidades en el mismo momento, en el mismo campo donde suceden los problemas. Y está el equipo de consultoría, que es el grupo de terapeutas que van a permitir dar soporte a los terapeutas que hacemos DBT y que además nos permite mantenernos más fieles al modelo. Estos son los 4 modos de tratamiento originales. Y estos 4 modos de tratamiento son innegociables. Todo aquel que quiere hacer DBT tiene que llevar a cabo estos 4 componentes. Todo aquel consultante que entra al protocolo de DBT tiene que estar dispuesto a hacer terapia individual, entrenamiento en habilidades y, por supuesto, hacer uso del coaching telefónico. Más adelante se han ido agregando 2 componentes. El componente de la farmacoterapia, ustedes saben que no hay un esquema farmacológico aprobado específicamente para la desregulación emocional o para el TLP. Lo que hacemos es un tratamiento basado en síntomas principales y basado en comorbilidades, pero en muchos casos los consultantes van a necesitar este componente. Y finalmente está el componente de la intervención en el ambiente mediante el taller de padres. Entonces, DBT es una terapia muy estructurada, además de ser multicomponente. Como el tratamiento es estructurado, se va a dividir en fases. La primera fase es lo que conocemos como pretratamiento, es una fase de evaluación y de generación de compromiso para poder determinar que los consultantes van a beneficiarse del programa, son tributarios del programa y Recording in se comprometen progress. con lo que el programa va a requerir. ¿De acuerdo? Luego de eso se pasa ya a la etapa misma del tratamiento, que son 4 etapas. La más conocida, la más espectacular, si me permiten el término, es la etapa 1. ¿Por qué? Porque esta etapa está estratificada en orden de prioridad. La prioridad número 1 es trabajar sobre todas aquellas conductas que atentan contra la vida. La prioridad número 2 son aquellas conductas que atentan contra la terapia, venga de los familiares o venga de los propios consultantes. Y la prioridad 3 son todas aquellas conductas que interfieren en la calidad de vida. Y hay una cuarta prioridad que en realidad se mantiene horizontal a todas ellas, que es justamente la adquisición de las habilidades. La etapa 2 es ya una etapa más de trabajar sobre los problemas comórbidos y trabajar sobre los problemas de trauma. Los pacientes con TLP lamentablemente tienen un alto componente de trauma y de estrés postraumático, por lo cual hay que trabajarlo también. La etapa 3 y 4 ya son más de consolidación. La etapa 3 tiene que ver con ir resolviendo los problemas y, por supuesto, ir alcanzando las metas. Y la etapa 4 lo podríamos resumir como la capacidad de poder vivir una vida que presenta la infelicidad cotidiana. ¿De acuerdo? La siguiente.
En lo que hemos observado respecto a nuestros consultantes, de por qué se mantienen en DBT, lo primero que nos han señalado siempre es que encuentran un ambiente muy validante. Recordemos que en la teoría biosocial un componente importantísimo en el aspecto socioambiental es la tendencia a invalidar a los consultantes. Y DBT más bien lo que propugna dentro de sus estrategias de ese equilibrio es brindar mucha validación. Entonces, eso es un fuerte lazo que funciona a lo largo de toda la terapia y que muchas veces es lo que permite que los consultantes se mantengan en terapia. Hay un sentido de pertenencia. Muchos de los consultantes vienen con la idea o el concepto de soy un modelo defectuoso que no encaja. Porque ese es el mensaje que han recibido a lo largo del tiempo. Curiosamente, en el aprendizaje de las habilidades en formato de grupo, la interacción con otros consultantes permite justamente desarrollar ese sentido de pertenencia y de no estar solo, de sentir y compartir las experiencias de otros consultantes que están en diversos niveles de avance dentro de la terapia y de poder entender que es posible hacer ese canje de conductas problema por conductas habilidades. Por supuesto, algo que perdura en el tiempo y que es parte del éxito de DBT a largo plazo es aprender a resolver problemas de manera habilidosa. La disposición del coaching telefónico, contrario a lo que muchos creen, en que dicen, uy, voy a autorizar a un paciente desregulado a que me pueda llamar cuando está en crisis. Y entonces eso significa que se acabó mi vida, que voy a estar pendiente del teléfono. Déjenme decirles que cuando uno aplica los protocolos necesarios para enseñarle a pedir ayuda y cómo utilizar el coaching telefónico, es una herramienta valiosísima y que no genera burnout en los terapeutas, contrario a lo que pensamos. Sinceramente digo, yo tengo consultantes que incluso me dicen, no te llamé porque sé que era tu día libre, preferí que descanses bien, lo resolví yo y luego lo podemos conversar en sesión. Eso pasa con mucha frecuencia debido a la alianza que se tiene. Eso tiene que ver con el compromiso que se genera con el terapeuta y con metas acordadas. En DBT no imponemos las metas son algo que se acuerda, que se concuerda con el consultante. Porque finalmente la terapia es del consultante, no es de la familia, no es del colegio, es del consultante, menos es la terapia del terapeuta. Por supuesto, el lograr alcanzar metas concretas, lograr dar pasos importantes para resolver problemas de otra manera, es una de las cosas, un hub muy importante para conseguir en terapia. Y algo que es muy trascendente es que la familia o el entorno percibe mejoría. Entonces, como percibe mejoría, apoya en sostener la terapia a pesar de ser muy larga. Y por supuesto, mayor razón cuando la familia se involucra favorablemente en el tratamiento. ¿Por qué los pacientes dejan DBT? La principal son dificultades económicas. DBT no es una terapia barata. DBT es una terapia cara. Por su duración y porque es multicomponente. Hagamos números. Una vez a la semana, terapia individual. Una vez a la semana, terapia grupal. Además, muchas veces, una vez al mes, consulta psiquiátrica. El hecho de tener que comprar esos fármacos y mantenerlos durante mucho tiempo. Y además, si mis papás están muy involucrados, están también en el taller de padres y familiares. Entonces, no es una terapia barata y además dura, como les digo, 12 meses, a más. Debo decirles que sí hay un cambio en eso desde el TEC, que es el Instituto de Marshall Linehan, en donde hay modelos de 6 meses que han mostrado igual efectividad que los modelos de 12 meses. Así, ahí hay un poquito de una luz de esperanza para mejorar el sistema. Y hasta hace un tiempo, para ser claros también, para formarse en DBT había que invertir dinero. Ahora es cierto que hay más formaciones, es más accesible, han bajado también los costos, pero hasta hace unos años para formarse en DBT había que seguir una serie de pasos y una inversión importante. No estaba tan accesible. Otra razón por la cual los consultantes dejan la terapia es porque se sienten obligados a ir a terapia.
o por la familia, o por la pareja, o por el colegio, o por la universidad. Entonces siente que se le están imponiendo la necesidad de cambiar. Y como decimos, esa motivación que no es muy consistente, a pesar de los intentos de los terapeutas para generar compromiso, termina rompiendo la terapia. DBT demanda más tiempo del esperado, ¿sí? Al ser multicomponente. Les decía, en el aspecto económico, les iba enumerando todo lo que tiene que hacer un consultante para ceñirse al programa de DBT, pero además es muchas veces trasladar. La virtualidad es una cosa maravillosa que ha permitido que podamos facilitar el tratamiento, pero es verdad que, por ejemplo, en el tema de la psicoterapia, todavía no se supera lo beneficioso que es el cara a cara, y más con pacientes con conductas problemáticas como, por ejemplo, con riesgo suicida. ¿Sí? Entonces, el tema de tiempos también es algo que influye muchísimo, por lo cual los consultantes terminan dejando de ver. La dificultad para adaptarse a la terapia. Aparte del multicomponente, es que tienen que cumplir determinadas cosas que hacer entre sesión y sesión, y en el mismo grupo también hay que hacer tareas, hay que llenar la ficha diaria. Si no lleno la ficha diaria, el terapeuta no va a hablar de otra cosa, sino de por qué no resolví o no hice la ficha, y me hace hacer la ficha en ese momento. Entonces, eso muchas veces los consultantes no lo reciben bien o no lo toleran adecuadamente. La dificultad para adaptarse a ir a grupos. Les es muy incómodo por el hecho de tener que interactuar con personas extrañas, creen que van a ser juzgados, muchas veces van a tener dificultades para tolerar el malestar de presenciar y tener que convivir con las conductas, problemas in situ de otros consultantes. Para nosotros eso es una oportunidad para generar cambio y tolerancia al malestar, pero desde el punto de vista de los consultantes es una obviamente gran dificultad. Las conductas que interfieren con la terapia por parte de la familia. No, como vimos en los estudios, DBT no da resultados de inmediato. Decían 4 meses por lo menos. Y entonces la familia tiene la natural expectativa de que vienen a una terapia, tiene todos los pergaminos basados en evidencia que va a funcionar, va mes, 2 meses, y las crisis siguen. Entonces definitivamente eso también va llevando a que la familia vaya teniendo actitudes o mensajes que interfieren en la terapia. Y al mismo tiempo, ¿sí?, tener que trabajar sobre aquellas conductas que atentan contra la terapia. O sea, vamos a dejar de hablar de que no me puedo levantar para ir a la universidad porque llegué tarde a la cita. Vamos a dejar de hablar que me peleé con mi pareja porque no hice la ficha de registro, o porque no fui al grupo, o porque grité en el grupo. ¿Sí? Entonces, claro, el trabajo del terapeuta es explicarle el por qué DBT hace cada una de esas cosas, pero llega un punto en que los consultantes ya no están dispuestos a hacerlo. ¿Sí? Y lo otro es lo contrario, es que notan mejorías, y entonces como ya disminuyen las conductas autolesivas o las conductas primordiales o principales por las cuales vinieron, hay un efecto espejismo de ya estoy bien. Entonces ya para qué voy a terapia, encima si es tan cara, ¿no? Y entonces cortan el vínculo energético. Y esto desde el punto de vista de los terapeutas. ¿Qué dificultades tenemos al hacer DBT? La primera es que trabajamos con población con alto riesgo suicida. Y eso da miedo. ¿Sí o no? Escuchamos que alguien se hizo daño, no con intención de suicidarse, o intentó suicidarse e inmediatamente se prende el foquito de emergencia. Hay que llevarlo a la emergencia. ¿No es cierto? ¿Sí? Hay que contenerlo. Y claro, nosotros como seres humanos, por más que somos terapeutas entrenados, también nos ocurre. Tener que realizar coaching telefónico. Sí, me ha pasado que me han llamado 25 de diciembre a las 2 de la mañana. Porque esas son las fechas justamente en donde las crisis se suelen dar. ¿Sí? Y es difícil, es complicado. Claro, yo siempre me repito algo que me decía mi abuelo, que creo que funciona muy bien, me funciona muy bien como mantra, que me dice, que decía él, te metiste a soldado, ahora tienes que aprender a marchar.
Y es verdad, me repito yo como mantra, oye, es que nadie me obligó a hacer DBT. Y me gusta hacer DBT. Pero ¿eso qué significa? Y lo vamos a ver un poquito más abajo, requiere esfuerzo. ¿Sí? Requiere cierto sacrificio que uno tiene que ir aprendiendo a equilibrar. Las conductas interfirientes con la terapia de los pacientes y de los familiares. Tener que ser receptor de esas conductas, donde los consultantes en plena sesión te gritan, te dicen que esto no funciona, sacan su francés más elaborado para poderte decirte ciertas cosas, y cuando sales de esa sesión, entra la familia y dice exactamente lo mismo. ¿Sí? Piensas lo que se hereda no se hurta, ¿sí? Pero como terapeuta uno está expuesto a que no suceda eso. La desregulación aflora incluso en la mente. Y si eso no fuera suficiente, es que además como terapeutas tenemos que estar dispuestos a tener conversaciones incómodas donde vamos a abordar esos temas y los vamos a tener que solucionar, porque DBT se basa en eso. Ese es el fuerte de DBT, tener estas conversaciones incómodas para resolverlas. Y no solamente es el beneficio de los consultantes, es el beneficio de uno mismo, pero evidentemente es una dificultad muy grande. Hay que invertir mucho esfuerzo para observar y mantener los límites personales, para no ser muy estrictos y muy pegados a la estructura. A mí me llamas en horario de oficina, de lunes a viernes, a cierta hora, sábado y domingo no, porque estoy con mi familia. O irnos al otro extremo, en donde fragilizamos y permitimos que los consultantes nos puedan llamar a cualquier hora y para conversar de cualquier cosa. Les hago la acotación que el coaching telefónico tiene criterios. Hay criterios para saber qué se permite y qué no para hacer el coaching telefónico. Por supuesto, todo esto puede llevar naturalmente al agotamiento profesional. Los terapeutas tibetianos solemos tener un tiempo de vida profesional útil, en promedio, alrededor de 10 años. ¿De acuerdo? Por supuesto que cuando uno se da pequeñas vacaciones puede prorrogar eso. O cuando también no solamente se dedica a DBT, sino que puede hacer otras terapias, otros modelos psicoterapéuticos, eso puede ayudar. DBT requiere que pregonemos con el ejemplo. Los terapeutas DBT tenemos que ser habilidosos. Y además tenemos que estar muy atentos porque tenemos que mantenernos siempre adheridos al programa. No puede haber terapeuta DBT que no vaya a la reunión de equipo. No se puede hacer DBT como lobo solitario, como lobo estepario. No puedo estar haciendo DBT si solamente estoy haciendo DBT en mi consultorio yo solo. Si hago DBT, tengo que tener un equipo, reunirme semanalmente con ese equipo, ¿sí? Para que me dé el sustento, para que me dé la supervisión de casos, para que me mantenga alineado con el programa. Y por supuesto, mis consultantes tienen que estar en terapia grupal y yo tengo que ser coach. ¿Sí? Y una de las cosas innegables es que la mejoría no es lineal. Entonces uno tiene la expectativa de que mi consultante está haciendo DBT, y yo estoy haciendo DBT muy apegado al programa, va mejorando, va muy bien, la familia está feliz, está contenta, nos ponen acá arriba del pedestal, hasta que viene la crisis. Porque las crisis son inevitables. Y entonces caemos al fondo de la verdad. No funciona nada, tanto dinero y tiempo por las puras, no sirve. Un poco más se piden el teléfono de Marshall Linehan para quejarse. ¿Sí? La mejoría no es lineal. ¿Sí? Y siempre la crisis es una oportunidad. La siguiente, por favor. ¿Y qué cosa hace que los terapeutas sigamos haciendo DBT? Entre otras cosas, esto es algo que conversamos en el equipo que me ayudaron muy gentilmente a darme el feedback y su información para construir justamente esta ponencia. Y lo que me dicen, principalmente y coincidimos, es que, bueno, es una terapia basada en evidencia. Eso nos da sustento, eso nos da tranquilidad a nosotros que somos científicos y nos gusta todo con evidencia, tener un poco el control de eso. Bueno, esta es una terapia que tiene evidencia y además tiene una estructura integrada. Entonces te dice cómo hacer, cómo resolver cada paso en que podamos tener dificultades. Por lo mismo, brinda herramientas y protocolos, sobre todo para las conductas autolesivas.
El LRAM efectivamente es una herramienta que salió de DBT, pero que en realidad es muy útil cuando enfrentamos cualquier tipo de conducta autolesiva, mayor razón si son conductas suicidas, ¿sí? Donde muchas veces nos sentimos un poco perdidos, actuamos un poco por intuición. No, el LRAM es una herramienta que permite tener algo ya más estandarizado y protocolizado, y que en realidad es muy sencilla de aplicar. Lo pueden conseguir en internet, lo puede leer y es simplemente llenar el formato y tener un poco más en claro qué cosa uno hace y cómo uno hace para responder a esa condición. ¿Sí? Definitivamente la sensación de pertenencia y apoyo en el equipo. Las reuniones de equipo, claro, se basan mucho en cosas técnicas, en supervisión de casos, pero también son el espacio en donde los terapeutas somos seres humanos y podemos expresar nuestra propia vulnerabilidad, nuestra propia debilidad, y nos vamos a apoyar. Porque finalmente somos un grupo de seres humanos que hacemos el rol de terapeutas, que tratan de ayudar a un grupo de seres humanos que son los consultantes que tienen la desregulación. DBT, por la teoría biosocial, está basada en un modelo explicativo, compasivo y que se enfoca en la adquisición de habilidades. Y el manual de habilidades, que tiene más de 200 páginas, es un hermoso catálogo de una variedad de habilidades distribuidas en 4 módulos: conciencia plena, efectividad interpersonal, regulación emocional, tolerancia al malestar, / aceptación radical. ¿De acuerdo? No se enfoca en ser una terapia para tratar crisis. Sí es cierto que eso es un paso importante inicial para lo que viene después, sino que se enfoca a construir una vida de bienestar. Para eso es que nosotros hacemos DBT. Y finalmente, una de las cosas muy valiosas de hacer DBT es que uno adquiere la visión dialéctica y sobre todo la interioriza y aplica las habilidades en la vida propia. Tengo que confesarles que a lo largo de mi vida personal, utilizar las estrategias DBT me ha salvado de dormir en el sofá muchas veces. En otras no tanto, pero bueno, hice aceptación radical. La siguiente, por favor. La siguiente. Thich Nhat Hanh nos dice algo que quiero que por favor se lleven de la charla de hoy. La compasión siempre nace de la comprensión y la comprensión aparece siempre como resultado de observar profundamente. Gracias. Muchas gracias a los expositores. Ahora les pido por favor que tomen asiento en la mesa principal para proceder con la mesa redonda. Bien, bueno.